Muy buenas noches, estimados estudiantes. Como bien mencionado, esta clase de fisiología renal y síndrome cardiorrenal tiene el objetivo de fortalecer competencias en relación a los conocimientos básicos de fisiología. Dicho sea paso, correlacionando los conceptos de anatomía que ustedes han desarrollado en las clases anteriores. Bueno, eh, los conceptos están insertos en relación a bibliografías básicas como Guyton, Gannon, y básicamente la correlación y la importancia que tiene los conceptos previamente aprendidos. Clases anteriores habíamos desarrollado en relación al aparato circulatorio, al aparato cardiovascular, de igual manera a la fisiología respiratoria, y últimamente vamos a desarrollar lo que es la fisiología renal. ¿Cómo es así que estos órganos correlacionan y tienen importancia en un paciente que acude a un establecimiento de salud? Se menciona que el corazón y el riñón es como la moneda, ¿no? La cara y la moneda. Entonces, ¿esto qué quiere decir? El daño o la injuria de uno de estos órganos va a condicionar, ¿no? Una patología adicional al otro órgano, que es, en este caso, si empezamos con un daño en el riñón, probablemente va a generar otro daño a nivel del corazón. Entonces, ahí vamos a hablar del síndrome eh, cardiorrenal, ¿no? Cardiorrenal. Son 5 tipos de síndrome, ¿no? Dependiendo de quién es el que origina, se va a considerar como un síndrome cardiorrenal tipo 1, o tipo 2, o tipo 3, tipo 4 o tipo 5. Bueno, dicho sea de paso, ¿no? Estos 3 órganos que tienen importancia, como es el corazón, el riñón y el pulmón, correlacionan sus funcionalidades. Habíamos mencionado en las clases anteriores cómo es así que el corazón comparte una función muy importante con el pulmón. Habíamos mencionado que el pulmón, ¿no? Se irriga gracias a la circulación menor y a la circulación mayor, de la misma que el pulmón oxigena todo el torrente sanguíneo, ¿no? La oxigenación del pulmón nutre no solamente de metabolitos, sino de electrolitos, de gases arteriales, manteniendo el pH, el medio interno, de todo el organismo, de todos los tejidos, ¿no? Como es así la importancia que cada uno de ellos. Por ejemplo, un daño en el pulmón va a generar hipoxia, y esta hipoxia va a generar que estas células musculares del corazón, que son muy sensibles a las concentraciones de oxígeno, se van a deteriorar. Puede condicionar un tipo de infarto, ¿no? O deficiencia de gasto cardíaco por hipoxemia. A la disminución de oxígeno, ¿no? A la disminución del oxígeno, a las concentraciones menores de oxígeno se denomina hipoxia. Este proceso de hipoxia, ¿no? Va a tener una respuesta también en el riñón. ¿Cómo es esta respuesta? Una respuesta hormonal. ¿Qué hormona responde a la hipoxia? Responde la EPO, ¿no? La eritropoyetina, que justamente se encuentra en el riñón, ¿no? Y esta, ante una hipoxia, va a responder formando glóbulos rojos, transportadores de oxígeno. Vuelvo a mencionar cómo estos 3 órganos se complementan, ¿no? Para mantener la vida. Entonces, a medida que vamos desarrollando las clases, vamos analizando toda la importancia de estos 3 órganos, y en particular de los 2 órganos que hemos mencionado, el corazón y el riñón. Para poder entender la fisiología renal, como había mencionado, que actúa como la llave y la cerradura, podemos mencionar como la cara y el sello de una moneda, tiene funciones muy importantes en el riñón. ¿Y cuál es y por qué es la importancia que tiene el riñón? Entendamos de manera general que el riñón tiene una función de excreción, de eliminación de las sustancias, ¿no? De las sustancias que no son útiles en su proporción en el organismo, que no son útiles para el metabolismo del organismo. Entonces, de esa manera, mire, entendiéndose que el líquido es importante, pero el exceso de líquido no es importante, entonces nos va a permitir la regulación del volumen sanguíneo, condicionado a ello la regulación de la presión arterial. Habíamos mencionado en la parte de la fisiología cardiovascular, el corazón tiene una gran importancia.
A esta importancia está asociado a que este órgano muy importante impulsa eh, volúmenes de sangre. A este volumen de sangre por unidad de tiempo le llamamos gasto cardíaco. Y este gasto cardíaco, esta distribución de líquido, en su gran proporción, en el 22% de todo este gasto, ¿no? Lo requiere los dos riñones, ¿no? Y gracias a ese proceso puede regular lo que es el volumen sanguíneo y de igual manera la presión arterial. Veamos, si el corazón no está funcionando, hay un daño a nivel del corazón, el riñón va a intentar compensar, va a intentar compensar. La no funcionalidad del corazón, la hipofuncionalidad del corazón, como la disminución del gasto cardíaco, que nosotros vamos a visualizar valorando la presión arterial donde haya una hipotensión, ¿cómo va a reaccionar el corazón? Intentando estimular la contracción del corazón, ¿no? La contracción de la aurícula y del ventrículo, ¿no? Condicionando o incrementando las presiones arteriales, ¿entiendes? Entonces, de esa manera va a regular el riñón y el corazón. Otro aspecto, otra función muy importante que tiene el riñón es el balance de electrolitos y ácido base. Ustedes entenderán, eh, el medio interno nosotros no podemos visualizar con nuestra fisiología, no nos podemos acercar. Sin embargo, el medio interno, nosotros ahora con esa herramienta que tenemos, que son el AGA, más electrolitos o examen de gases arteriales, nosotros podemos llegar a entender, ¿no?, la alteración del medio interno. El medio interno solamente está asociado a la valoración de la acidez o la basicidad, ¿no?, sino también a las concentraciones de los electrolitos. Y en ese entender, este órgano noble, que es el riñón, ¿no?, que tiene una medida de 6 por 3, más o menos un peso aproximado de entre 160 y 140 gramos, la cuarta parte más o menos de un peso, ¿no? Es un peso que, que es oneroso y de gran distribución del torrente sanguíneo, permite controlar el medio interno. Y es a razón de ello que pacientes que no tienen funcionalidad o tienen un daño a este nivel, al cual se denomina enfermedad renal crónica, ¿no?, este medio interno se altera y las concentraciones de electrolitos se alteran y el mismo organismo no elimina las sustancias como tal el paciente. Si no se corrige esto, el paciente fallece. Gracias a la tecnología, al avance de la ciencia, ahora se tienen las terapias de reemplazo renal, ¿no?, o las hemodiálisis, que reemplazan a la funcionalidad de este riñón. Estamos viendo cómo es así que se complementan los órganos muy importantes en la funcionalidad, en el mantenimiento del medio interno. Aspecto muy importante que no deben olvidar. Otro aspecto, como ya mencioné, tiene una función hormonal. Esta hormona, ¿no?, que se encuentra en el riñón, en los intersticios a nivel de los peritúbulos del riñón, ¿no?, se encuentra esta hormona que acciona o que inicia su accionar ante la presencia de la hipoxia, ¿no? A ello se denomina la eritropoyetina. Ustedes cuando vean un paciente con enfermedad renal crónica, ¿no?, se le dosa, se le indica eritropoyetina cada 72 horas, ¿no? Entonces ustedes deben entender la importancia de esta hormona que va a contribuir a la producción de eritrocitos. Otro aspecto muy importante en la función hormonal, el riñón produce renina. Gracias a ello también nos permite mantener las concentraciones, ¿no?, de regulación del volumen sanguíneo, por ende la presión arterial. En relación a la depuración de desechos, como ya he mencionado, el riñón tiene una función muy importante. No solamente elimina líquido o algunos electrolitos, sino también sustancias de desecho como son la urea, la creatinina. Incluso cuando hay un daño de este órgano noble, se elimina aminoácidos, ¿no?, y glúcidos como la glucosa. Si nosotros visualizamos laboratorialmente la presencia de glucosa
y de proteínas en la sangre, nosotros ya podemos inferir el daño de este órgano noble. Hemos mencionado como función cardíaca, ¿no? El riñón tiene la función de regular la presión de perfusión y flujo periférico, por ende, la presión arterial. Hemos mencionado también que está accionado con la actividad eléctrica, ¿no? Las concentraciones de sodio, potasio, magnesio y de calcio, ¿ya? Muy importante. Y asociado al calcio con la vitamina D, ¿no? Con la vitamina D. Otro aspecto muy importante con la contractibilidad dependiente del volumen y oxígeno y electrolitos. Hemos mencionado con el volumen, con las concentraciones de oxígeno, está relacionado la eritropoyetina. Y la función hormonal, ¿no? Como el péptido natriurético, en especial en la cavidad auricular del corazón. Muy bien. Entonces nosotros podemos entender que la función renal, el riñón, tiene una gran importancia en nuestra economía sanitaria, o sea, en nuestra salud. Hemos mencionado que el flujo sanguíneo, ¿no? que tiene este aporte, el aporte de este riñón, tiene una concentración del gasto cardíaco más o menos 22%, hemos mencionado, gracias a que tienen numerosos glomérulos, ¿no? A nivel cortical, que tiene una función muy importante que es la filtración, ¿no? Que es la filtración. Por ende, como tal, tiene funciones muy importantes, como la regulación del metabolismo mineral a nivel de los huesos, gracias a la vitamina D. También tiene una función muy importante en la regulación de las concentraciones de glóbulo rojo, que tiene una función de accionar ante la hipoxia, gracias a la eritropoyetina que se encuentra en acá. Otro aspecto muy importante es la eliminación del desecho, ¿no? Y la concentración adecuada del líquido elemento que es el agua en el organismo. El riñón va a regular, ¿no? La cantidad necesaria que debe tener el riñón, el organismo, ¿no? De agua, y de acuerdo a la edad. Otro aspecto que no deben de olvidar es el mantenimiento del medio interno, la acidez y la basicidad, ¿no? El mantenimiento de las concentraciones del pH y la regulación de la presión arterial que hemos mencionado. 5 funciones muy importantes que del riñón no debemos de olvidar, y esto relacionando a todo lo que hemos aprendido en las clases anteriores. Muy bien, en relación a la función más importante que tiene el riñón, como es la regulación hidroelectrolítica, no olvidarse que las concentraciones de agua varían de acuerdo al grupo etario. Un adulto masculino, un adulto femenino, si hacemos una comparación, no necesariamente los dos tienen las mismas concentraciones de agua. Quien tiene más concentración de agua son los varones en relación a las mujeres. ¿Y cuál es la evidencia? La evidencia es que a mayor concentración de grasa hay menor concentración de agua. No olvidarse. Los gorditos no necesariamente son los que concentran más agua, son los que concentran más grasa. Los delgados, de alguna manera, concentran más agua en relación a los pacientes gorditos. Y a las mujeres, en la misma edad, con la misma contextura, las mujeres tienen menores concentraciones de agua. ¿Y por qué? Porque tienen mayor masa en relación a la grasa, que se localiza en la región mamaria y en los glúteos. Entonces, otro aspecto que ustedes no deben de olvidar, en relación a los niños tienen mayores concentraciones de agua, al igual que los infantes, que es el 75%. No olvidarse que un embrión tiene un 80-90% de concentraciones de agua. Algo muy importante en relación al medio interno, ya lo estamos haciendo desde la parte macro, ahora vamos a la parte micro, donde ya es microcelular, donde nosotros podemos visualizar con un microscopio y podemos decir en qué parte del organismo hay mayor concentración de agua. Entonces podemos inferir, si hacemos un porcentaje, en el 100%, podemos decir, donde hay mayor concentración de agua es en el intracelular, ¿ya? En el intracelular. Si nosotros hablamos en el intravascular, o sea, dentro de los vasos sanguíneos, ¿ya? En relación al intracelular y a la región intersticial, intersticio, que quiere decir, es el espacio que se encuentra entre célula y célula, un espacio virtual, es el lugar donde se llama intersticio.
como concepto básico se dice que el intersticio es el lugar donde se mantiene el medio interno o la homeostasis, ¿no? Como concepto básico. Entonces, este medio interno, ¿no? Región intersticial, tiene una concentración, ¿no? Que es superior, ¿no? Es superior al, al intravascular, ¿ya? No olvidar, al intravascular, donde está el plasma, es menos, hay menos líquido en relación al intracelular, ¿ya? El fluido intracelular. A eso se llama, ustedes deben entender, el intracelular y el extracelular. Si nosotros dividimos entre el intracelular y el extracelular a su vez se divide lo que se encuentra en los vasos sanguíneos y lo que se encuentra en este intersticio, que es un lugar donde se mantiene el medio interno, ¿ya? En el intravascular es todo el torrente sanguíneo, incluido el linfa que recorre, ¿no? Que aproximadamente es 3 litros, ¿no? En un paciente, un adulto mayor de 60 kilos, ¿no? De 60 kilos. Entonces nosotros podemos mencionar cómo es así que ingresa agua a nuestro organismo y nosotros expulsamos el agua. Entonces, ingresa el agua por bebidas, ¿no? Por ingesta y por el metabolismo, por el alimento que consumimos. Aproximadamente, ¿no? Las concentraciones de agua que ingerimos es 2.300, ¿no? 2.300 en situación normal, ¿no? Pero esto puede variar en otras condiciones, ¿no? Cuando el paciente esté enfermo o realice actividades físicas. Entonces, este líquido que nosotros ingerimos, ¿no? Se va a distribuir en todo el organismo, pero a su vez se elimina, ¿no? Nosotros eliminamos este líquido por transpiración, por respiración, por las heces, por los riñones, ¿no? Eh, y estas concentraciones van a variar, pero por donde más se elimina agua son por los riñones, ¿ya? Por los riñones, no se olviden. Entonces, el riñón aproximadamente moviliza 180 litros. Fíjense, 180 litros cada riñón moviliza. De ellos, de la movilización de esta cantidad de líquidos, se reabsorbe, ¿no? Aproximadamente 179 litros. Y solamente se elimina 1 litro. ¿Ya? Mira cómo es la importancia de la funcionalidad del riñón. O sea, tanto tiene que eliminar o reabsorber para eliminar un porcentaje mínimo que es 1 litro, ¿no? Muy bien. Entonces, podemos mencionar que todo ese proceso de metabolismo, del accionar, metabolismo, catabolismo que ocurre en los diferentes tejidos de nuestras células, finalmente todo ese proceso va muy bien. Había mencionado, a ver, había mencionado, muy bien, habíamos quedado en el que el organismo tenía un órgano muy noble e importante que es el riñón. Habíamos mencionado que de 180 litros, ¿no? Reabsorbía 179 y eliminaba solo 1 litro. Y gracias a este proceso podía regular todo el medio interno y la funcionalidad de diferentes órganos. No solamente de estos órganos nobles, sino de otros órganos también que son importantes, el intestino delgado que hemos hablado en la clase anterior, la importancia del sistema digestivo, ¿no? Y también de los órganos como son, del órgano noble, de la glándula más importante del aparato digestivo que es el hígado, del sistema endocrino, ¿no? Cómo es así que regula todo ese proceso de regulación y termina en los riñones, ¿no? Entonces, todo este proceso, todo ese proceso de metabolismo, catabolismo que ocurre en los diferentes tejidos de nuestro organismo, finalmente todo ese desecho va a ser excretado, ¿no? Por los riñones. Gracias ¿a qué proceso? Al proceso de la filtración glomerular. Entonces, en el organismo, entre los dos riñones, en cada riñón tenemos 1 millón de nefronas. 1 millón de nefronas. Estos nefronas están constituidos por glomérulos
y túbulos contorneados que tienen una función de filtrar, seleccionar lo importante y lo que no es importante para el organismo. Lo importante lo reabsorbe, lo que no es importante lo eliminan a manera de desecho, que nosotros lo vamos a visualizar como orina. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, este proceso que hemos mencionado, la excreción de metabolitos, tanto la excreción de urea, creatinina, incluso algunos electrolitos que no tienen importancia son eliminados y también algunos son reabsorbidos. Dentro de esas concentraciones de electrolitos también tenemos el mantener, ¿no?, el pH, ¿no?, el sistema buffer. ¿Y dónde se controla este sistema buffer? A nivel del túbulo contorneado proximal, manteniendo o secretando, constituyendo lo que es el bicarbonato de sodio. Ya, no olvidar. Entonces, lo que ingresa, ¿no? Lo que ingresa se reabsorbe en su gran proporción, el 100% de la glucosa se reabsorbe, ¿no? Y proteínas, el 100%, algunos aminoácidos pueden salir, ¿no?, pero no proteínas, porque la longitud de poro es entre 30 a 90 nanómetros, es súper pequeño, son las estructuras que van a evitar el paso de sustancias macromoleculares. Y ello se va a visualizar como orina, como hemos mencionado. Entonces, de todo lo que hemos mencionado, ¿cómo es así que el corazón, el riñón, ¿no?, correlacionan, comparten actividades, ¿no?, para poder tener a un ser humano con vida, ¿no? No solo ser humano, sino también otros tipos de seres, ¿no? Pero ¿cómo es así? ¿Qué correlación? Hemos mencionado que el riñón, ¿no?, el riñón, que tiene 1 millón de nefronas en su estructura, ¿no?, de igual manera, más de 1.5 millones de alveolos del pulmón, ¿no?, correlacionan su función. Gracias a que en el pulmón también tenemos angiotensina 2, ¿no? En el riñón, la angiotensina 1, ¿no? Acá, como vamos a ver, la renina que está dentro de la constitución del sistema mesangial del glomérulo, del aparato de Malpighi, ¿no?, como hormona, va a servir, ¿no?, como enzima para que el angiotensinógeno se convierta en angiotensina 1, y gracias al ECA que se encuentra en los pulmones, la enzima convertidora de angiotensina va a convertirse de angiotensina 1 a angiotensina 2. ¿Ya? La angiotensina 2, en sus concentraciones elevadas, también se encuentra en el hígado, no olvidarse. Entonces, esta angiotensina va a estimular a mantener el gasto cardíaco en el corazón, o sea, el inotropismo, que es la contracción auricular, y el cronotropismo es el latido cardíaco, o sea, las frecuencias cardíacas, las contracciones, el número de contracciones, ¿no? Entonces, a eso se refiere la frecuencia cardíaca, ¿ya? No olvides, cronotropismo e inotropismo es la contracción. ¿Y gracias a qué se va a estimular? A la angiotensina. Vamos entendiendo la importancia, fíjense bien, el angiotensinógeno que se forma en el hígado, y gracias a esta enzima se va a convertir en angiotensina 2, y gracias a la enzima convertidora de angiotensina que se encuentra en el pulmón, se va a convertir en angiotensina 2 en la sangre y va a circular, ¿no?, por el torrente sanguíneo, estimulando la contracción sanguínea. De igual manera, esto va a estimular, ¿no?, a la glándula suprarrenal, ¿no?, que, estimulando la formación de aldosterona en el metabolismo y en la concentración de agua y sodio. No olvidarse que el sodio es el elemento más importante en la función renal, y de igual manera va a mantener la volemia, va a mantener el gasto cardíaco. Como pueden entender, cómo es que correlaciona pulmón, ¿no? Pulmón, corazón, riñón, hígado y cerebro. Ustedes deben entender que la aldosterona, la hormona antidiurética vasopresina, se encuentra también en la glándula maestra, ¿no?, en el cerebro, que va a contribuir a mantenimiento de ese flujo sanguíneo, o sea, del gasto cardíaco.
Otro aspecto muy importante que ustedes no deben de olvidar, la importancia que tiene este órgano noble, que es el corazón, es el mantenimiento del ácido base. Si nosotros encontramos un paciente encefalopático, o sea, somnoliento, que tenga alteración de conciencia, nosotros no necesariamente vamos a pensar que es un infarto cerebral, o sea, un ACV isquémico o hemorrágico o la presencia de un tumor. También hay que descartar la alteración de las concentraciones de electrolitos y la alteración del medio interno, como es la basicidad o la acidificación. Entonces, nosotros debemos entender que el riñón también contribuye en mantener este sistema buffer, ¿no? La regulación del medio interno, la regulación de la situación ácido-básico, ¿no? Pero ustedes no deben de olvidar que el pulmón también tiene una función muy importante. A mayor concentración de CO2, nosotros podemos presentar una acidosis respiratoria, ¿no? A mayor concentraciones o a menores concentraciones de bicarbonato, podemos tener una acidosis metabólica que básicamente nos va a ayudar a regular el riñón. Perfecto, no se olviden, el riñón. ¿Y cómo así? ¿Y dónde? En el túbulo contorneado proximal, no olvidar. Acá tenemos el bicarbonato, ¿no? Que son las concentraciones que secreta en el túbulo contorneado proximal, que nos va a permitir mantener el medio interno, evitar la acidificación. Fíjense acá en el pulmón, si hay una concentración elevada de CO2, se va a convertir en una acidificación, pero de tipo respiratorio. En el riñón, de tipo metabólica, no olvidarse, ¿ya? Entonces, también hemos mencionado que tiene el riñón una función hormonal. Pero ¿cuándo funciona y cuándo acciona, ¿no? Esta función hormonal? Cuando hay hipoxia. ¿Qué quiere decir? Cuando hay concentraciones menores a un valor normal, menores a 60, ¿no? De presión parcial de oxígeno, se empieza a accionar esta hormona llamada eritropoyetina. Y esta hormona eritropoyetina se encuentra anatómicamente a nivel de la región peritubular, ¿no? En la región intersticial, ¿no? Formando glóbulos rojos, ¿no? En eritroblastos ortocromáticos y estas primero proeritoblastos, basófilos, se va a estimular la formación de glóbulos rojos en sí. En conclusión, ¿dónde? A nivel de las médulas óseas rojas. Esta hormona, ¿no? Que se va a evidenciar, ¿no? Su accionar en la médula ósea roja. ¿En qué situaciones también? A nivel de hipoxia, cuando hay concentraciones menores de glóbulo rojo, ¿no? Glóbulo rojo. Entonces, cuando hay concentraciones menores de glóbulo rojo, como habías mencionado, que el glóbulo rojo son carritos que transportan oxígeno. Entonces, si hay menos carritos que transportan oxígeno, ¿qué quiere decir? Que hay hipoxia. Entonces, ante esa presencia, también se acciona la eritropoyetina, ¿no? Entonces, a manera de ejemplo, en la vida real, por ejemplo, hay muchos conciudadanos que pertenecen a numerosas sectas religiosas, como los testigos de Jehová, que aluden, ¿no? La no transfusión sanguínea, ¿no? Y eso nos hemos topado a diario con pacientes con esa ideología, quienes sugieren no transfusión sanguínea. Entonces, ellos mencionan, a pesar de que no tienen mucho conocimiento al respecto, dicen, no, está anémico y deseo que le transfundan o que le indique como terapia la eritropoyetina porque le va a ayudar a formar más glóbulos rojos. Muchas veces no es suficiente las concentraciones de eritropoyetina para formar glóbulos rojos cuando hay consumo en otra parte del organismo. Por mucho que le pongas eritropoyetina en altas concentraciones, no necesariamente va a reponer las concentraciones de glóbulo rojo deseadas. Vuelvo a mencionar, el glóbulo rojo aproximadamente tiene una vida media de 28 días. O sea, si tú pones eritropoyetina, no es que inmediatamente se va a formar los glóbulos rojos, entendamos ello, ¿sí? Entonces, el paciente, mientras hay riesgo en el tiempo de vida en relación a las concentraciones o una anemia severa que va a constituir una hipovolemia, es sugerente la transfusión sanguínea, ¿ya? Muy bien. Entonces, hemos mencionado, se corrige la anemia, pero ese es un periodo más de 28 días. Muy bien. Otra de las funciones del riñón es
actuar como una función hormonal, constituyendo, fortaleciendo la osificación ósea, gracias a qué? A la radiación solar, ¿no? Que va a ser una fuente constituyente, ¿no? Para la formación del calcitriol. Finalmente, va a terminar formándose en una vitamina D que va a estimular la formación, la osificación ósea, ¿no? Y esto en paralelo, correlacionando estos accionarios tanto en el hígado como en el intestino, como hemos mencionado, ¿ya? La otra función que es poco conocida, ya poco conocida y o sea, que poco conocida en nuestro campo clínico, es la regulación de la glucosa. ¿Cuándo el riñón regula glucosa? Muy importante, ¿cuándo regula el riñón la glucosa? Cuando hay una situación de inanición, ¿no? Entonces el riñón ya ante una situación extrema, ¿no? Una situación extrema, eh, se forma la gluconeogénesis. O sea, a partir de esos aminoácidos que están llegando a los riñones, se va a formar la glucosa, ¿ya? Ante situaciones extremas, ¿ya? No olvidarse. Entonces, recapitulando todo lo que hemos mencionado, teniendo un riñón, tanto en el izquierdo como en el derecho, como hemos mencionado en todas las clases, hemos mencionado que todo órgano requiere de nutrición, requiere de irrigación, y gracias a qué estructura se irriga, gracias a la circulación sanguínea. En ello tenemos arterias y venas. En las arterias van a llegar sangre oxigenada y en las venas ya sangre metabolizada o sangre desoxigenada. Entonces, esta sangre oxigenada, hemos mencionado, si viene con las concentraciones oxigenadas, van a entrar por la arteria renal izquierda y en la arteria renal derecha. Y cada uno va a tener una nominación. Esta arteria renal, ¿no? Va a tener arterias segmentarias. Se va a segmentar arterias segmentarias. Finalmente, eso que visualicen acá en la figura, este es el riñón. El riñón tiene una estructura dividida en corteza, donde se ubican todos los glomérulos, por eso tiene una estructura más oscura, y médula. A nivel de estas estructuras, se denominan columnas de Bertin, no olvidar. Y esta es la médula, ¿no? La médula, y en esta médula se encuentran las pirámides de Malpighi, no olvidarse, las pirámides de Malpighi. Eso ustedes lo hicieron en la parte anatómica. Mira, estas son las pirámides de Malpighi. A ver, espero que me estén. Quiero usar quería usar lápiz, pero no me deja, probablemente. Entonces, esto, sea puntero, lápiz, no me permite Lo que yo quise mencionarles acá es, en la pirámide de Malpighi, ¿no? Tenemos los cálices menores y los cálices mayores, donde van a desaguar todo lo que es el bacinete a nivel de la papila de la pirámide de Malpighi, y aproximadamente tiene 20 a 30 por cada papila y va a terminar en las cálices menores y los cálices mayores y la pelvis renal. De esa manera se va a formar lo que es la orina, como filtración, ¿ya? No se olviden, como filtración. Pero todo ese líquido que ingresa en el torrente sanguíneo por la arteria renal, que hemos mencionado, la arteria renal se divide en arterias segmentarias, ¿no? Arterias segmentarias, arterias lobares, por justamente los lobares por donde está la columna de Bertin, la arteria lobar, ¿no? La arteria lobulillar, mira, fíjense, esta es la arteria arcuata, donde está arqueado, la arteria arcuata, y finalmente la arteria loburillar, y esta arteria loburillar es donde va a originarse la arteriola aferente, que va a constituir los glomérulos renales. Y después de ello, después de esta arteriola aferente, fíjense acá, la arteriola aferente va a salir la arteriola eferente, después del glomérulo, y finalmente va a terminar en
en los capilares peritubulares, donde les he mencionado, donde está ubicada esta hormona eritropoyetina, ¿no? Capilares peritubulares. Estos capilares peritubulares finalmente van a terminar en venas. Y venas, de manera el recorrido va a ser de manera inversa con las mismas nominaciones, ¿no? Venas eh, peritubulares, venas loburillares, arcuatas, lobulares, segmentarias, finalmente la vena renal. No olvides como repaso anatómico. Muy bien, ahí está el túbulo urinífero, ¿no? Y la estructura básica fundamental en el riñón es la nefrona. No se olvide, la nefrona. Y la nefrona está constituida por el corpúsculo renal, que es el glomérulo como tal, y los túbulos renales, ¿no? Y en los túbulos, a su vez, se dividen en túbulos proximales, distales, bien, no olvides el túbulo proximal, el asa de Henle, túbulo distal y túbulo colector. El túbulo colector, o el llamado de Bellini, es donde se colecciona todo el líquido y finalmente se elimina por lo que hemos mencionado, la pirámide de Malpighi, ¿no? Los cálices menores, cálices mayores, finalmente la pelvis renal, ¿no? Y se elimina en las vías urinarias. La nefrona está constituida por el corpúsculo renal, ¿no? Este corpúsculo renal es el glomérulo, ¿no? Que está rodeado por la cápsula de Bowman, ¿no? Esa cápsula de Bowman, y esta cápsula de Bowman va a recurrir por el túbulo renal, fíjense acá, si bien cerrado la figura es pequeña, túbulo proximal, ¿no? Lugar donde se regula lo que es la acidez y la basicidad, donde se forma el bicarbonato de sodio, y el asa de Henle, el túbulo distal y el túbulo colector. A nivel del túbulo colector y el túbulo distal, ¿no? Se va a regular la hormona antidiurético vasopresina y la accionar de muchos fármacos para regular las concentraciones de potasio, ¿ya? No olvidarse. Acá tenemos una figura muy importante donde ustedes van a entender la presencia del glomérulo, ¿no? De la nefrona. Mira, hemos mencionado, hay 1.000.000 de nefronas en cada riñón, y esta nefrona está constituido por el glomérulo, ¿no? Que es el capilar, es un capilar. Este glomérulo está constituido por un epitelio plano, ¿no? Fenestrado, fíjense acá, fenestrado, que es cada fenestra aproximadamente mide entre 60 y 90 nanómetros, que va a constituir la función de filtro. A su vez, tiene una membrana basal muy densa, el mismo que va a evitar el pase de numerosas proteínas. Tenemos las células de mesangio, ¿no? Eh, Células mesangiales también van a cumplir una función de filtro. Volvemos a retornar a esta figura. Entonces, esta estructura se llama, la cápsula de Bowman, tiene una estructura visceral se refiere porque cobertura el glomérulo y parietales. Todo este proceso de filtración finalmente va a terminar en el túbulo contorneado proximal. Esta estructura es la continuidad llamado túbulo contorneado proximal. Esta es la arteriola aferente, donde ingresa el líquido. Todo lo que se ha reabsorbido regresa por la arteriola eferente, no se olvide, por la arteriola eferente, y finalmente esta arteriola eferente va a terminar en los capilares peritubulares, no olvidarse. Acá tenemos el ejemplo. Acá viene la arteriola aferente, se filtra todo lo que debe filtrarse, se reabsorbe y retorna por la arteriola eferente, y finalmente toda esta arteriola eferente va a terminar en capilar peritubular. Como todo capilar, va a terminar en vena. ¿Entendido? Muy bien, entonces, todo lo que se ha filtrado en la cápsula de Bowman, que está pasando al túbulo contorneado proximal, también se reabsorbe. Se reabsorbe la gran proporción de agua en el túbulo contorneado proximal, ¿no? Llegando a una osmolaridad en el asa de Henle más o menos 1.200 miliosmoles. Entonces, ¿por qué? Y ustedes entenderán acá en este proceso se realiza la reabsorción de agua gracias a las concentraciones de osmolaridad, ¿ya? Por transportes pasivos y por transportes activos.
en estos túbulos contorneados proximales y distales. Gracias a ese proceso de filtración y reabsorción, ¿no?, se secreta la concentración de 1 litro, al cual nosotros llamamos orina, ¿ya? Acá gran parte de los electrolitos, y en particular el sodio, el cloro, el bicarbonato, el potasio, se reabsorbe. La glucosa, el 100% se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal, ¿ya? Acá tenemos el ejemplo de la filtración y de la reabsorción. Se reabsorbe la glucosa el 100%, proteína no se reabsorbe porque las proteínas quedan acá en el glomérulo. Algunos aminoácidos se reabsorben más o menos en 88% en la porción proximal. El agua se reabsorbe más del 90%, por ello que solamente queda 1 litro de agua, del 180 litros, solo se elimina o se secreta 1 litro y se reabsorbe 170 gramos, más del 99% se reabsorbe, ¿no? Un trabajo muy importante que realiza el riñón. Muy bien, a lo que habíamos mencionado, vamos a ser más prácticos en esta parte. Síndrome cardiorrenal. El síndrome cardiorrenal ya es como una patología. Cuando se dice síndrome cardiorrenal es un cuadro clínico asociado, ¿no?, a la alteración de dos órganos muy importantes. Hemos mencionado, ¿no?, la alteración, o como se dice acá, el desorden entre el corazón y el riñón. ¿Quién empieza primero a dañarse? Va a constituir el daño del siguiente órgano. Por eso el síndrome cardiorrenal, y numerosas bibliografías lo han dividido en 5 tipos, de acuerdo a la constitución aguda o a la constitución crónica. Muy bien, acá tenemos 5 tipos de síndrome cardiorrenal. Como es así, cuando falla primero el corazón, se dice síndrome cardiorrenal tipo 1, ¿no?, y va a constituir el daño en el riñón. Casos típicos: falla cardíaca o insuficiencia cardíaca, ¿no? El de tipo 2 también está asociado a un falla renal, ¿no? Fallo renal asociado al inicio del fallo cardíaco, ¿no?, una insuficiencia cardíaca crónica que va a condicionar una insuficiencia renal, ¿no? En el tipo 3 ya es cuando el riñón se hizo daño por diversas causas, ¿no? Puede ser una glomerulonefritis, un proceso infeccioso, etc. Se ha dañado el riñón y entonces va a constituir un daño ya del corazón como secundario, ¿no? Acá en el corazón también, en el cuarto también como el corazón. Lo que sí hay divergencia es cuando enfermedad sistémica o enfermedad cardiorrenal o síndrome cardiorrenal tipo 5, es cuando el riñón y el corazón ambos se han lesionado en el mismo tiempo, por consiguiente los dos han generado una lesión de los dos órganos al mismo tiempo. Acá se puede mencionar cómo es que se acciona primero el daño del corazón en el tipo 1, que va a condicionar el daño del riñón, como hemos mencionado en las cardiopatías agudas, ¿no? Acá en el tipo 2, de igual manera el riñón, pero va a generar ya más daño. El corazón, el daño del corazón va a generar más daño en este órgano que es el riñón, y va a generar un AQI o una falla renal tipo 1, tipo 2, o hasta falla renal tipo 3. O sea, en el tipo 2 es más deleterio, ¿no? Sin embargo, en el de tipo 3, donde el riñón inicia la patología generando el daño del corazón, es cuando ya hemos mencionado, hay una injuria renal asociada a una causa, ¿no? Puede ser asociado, por ejemplo, a una deshidratación severa, una quemadura, ¿no?, o una infección severa, se va a dar el riñón, y finalmente va a condicionar el daño del corazón, ¿no? Entonces, no olvidarse. Pero en el de tipo 4, ¿no?, es cuando ya el riñón ya se deteriora por sí solo y ha generado daño del corazón, y ha generado remodelación de todos los órganos. Tipo 3, 5, ya hemos mencionado, es cuando los dos de manera paralela. ¿Qué examen auxiliar es importante? La ecocardiografía. La ecocardiografía es muy importante porque en todo este proceso de síndrome cardiorrenal se genera, ¿no?, edema agudo de pulmón. Ahí, edema de agudo de pulmón de causa cardiogénica, en este caso sería de causa cardiogénica, el tipo 2, 1 y 2, y el tipo 3 y 4 sería de causa nefrogénica, ¿no? Con todo ello estamos concluyendo. Si hay alguna